Bien. Bueno, la unidad de didáctica seleccionada o el tema seleccionado para esta presentación son los ácidos nucleicos, centrándonos en la composición y estructura, ¿vale? Bueno, se supone que estamos a un nivel de primero de bachillerato en la asignatura de biología y geología, dentro del bloque de contenidos de los seres vivos, composición y función, según el Real Decreto 1105, ¿vale? Bueno, aquí se incluyen en esta diapositiva el test de ideas previas que se podría realizar y tenemos aquí el primer epítome, ¿no? Un poco de dónde venimos. Vale. ¿Qué venimos o qué hemos estudiado hasta ahora? Bien, en la unidad didáctica previa hemos hecho un breve repaso de la química inorgánica, ¿vale? Previamente hemos visto la parte de la geología de la asignatura, por ello venimos un poco de ver estructuras inorgánicas a poco entrar en lo que es la biología y ya la parte un poco más orgánica, ¿no? Entonces, dentro de la unidad didáctica de los elementos y las biomoléculas, en general, bioelementos y biomoléculas, sí, previamente habremos visto o hemos visto las biomoléculas orgánicas, ¿vale? Dentro de las biomoléculas orgánicas encontramos los glúcidos, los lípidos, las proteínas. Dentro de las proteínas hemos tratado un poco las enzimas y ahora entramos en los ácidos nucleicos, ¿vale? La última biomolécula orgánica que trataremos serán los ácidos nucleicos. Bien. Continuaremos con una breve introducción de lo que son los ácidos nucleicos y posteriormente trataremos, como en todas las biomoléculas que hemos visto, cuáles son los monómeros, es decir, las unidades funcionales mínimas, que en este caso se llaman nucleótidos, y después veremos cuáles son los polímeros de estas moléculas, ¿bien? Que serán los polinucleótidos. Dentro de los monómeros de los nucleótidos veremos tanto la estructura como la composición, ¿vale? Y haremos lo mismo en los polinucleótidos. Veremos la estructura y la composición. Bien, en este esquema se resume un poco lo que iremos viendo en la unidad, pero bueno, sigamos. Bien, entonces como introducción, los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Como ya hemos dicho, son polímeros, ¿vale? Como hemos visto en otras biomoléculas orgánicas, hay partes que son monoméricas, que son las unidades más pequeñas y son las funcionales, y encontraremos cadenas grandes de estos monómeros que denominaremos polímeros, que tendrán funciones concretas, ¿vale? Y formarán lo que llamamos macromoléculas, es decir, moléculas grandes, según su peso molecular, ¿vale? En este caso, los monómeros de estos ácidos nucleicos se denominan nucleótidos, ¿bien? En general, ¿qué tipos de ácidos nucleicos existen? Bueno, como previamente ya sabéis, existen dos tipos principales, ¿vale? El ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. ¿En qué se diferencian entre ellos? Primero, los tipos de nucleótidos que los componen, en la estructura de las moléculas, de las macromoléculas, y en su función. Bien, en esta parte que veremos ¿en qué se diferencian? En composición, es decir, en los tipos de nucleótidos, y en la estructura, ¿vale? Dejando la función para más adelante, que no trataremos en esta parte. Bien, los nucleótidos ya hemos dicho que son los monómeros que forman los ácidos nucleicos, es decir, son las unidades funcionales más pequeñas y estructurales más pequeñas de los ácidos nucleicos, ¿vale? Cualquier nucleótido está formado por tres componentes. 1, las bases nitrogenadas, 2, las pentosas, 3, el ácido fosfórico, ¿vale? Y como veis en el esquema de la derecha, se unen la base nitrogenada y la pentosa mediante un enlace N-glucosídico, que no entraremos a explicar, y la pentosa y el fosfato mediante un enlace fosfoéster, ¿vale? ¿Qué es lo que varía en los nucleótidos? Bien,
tanto las bases nitrogenadas como las pentosas varían, mientras que los ácidos fosfóricos se mantienen constantes. En función de cuáles son las pentosas y las bases nitrogenadas, tendremos un tipo de nucleótido u otro tipo de nucleótido, ¿vale? Pasaremos ahora a ver cuáles son y cómo son esos tres componentes. Siempre teniendo en mente este esquema, ¿vale? Que el nucleótido está formado por el ácido fosfórico, que también se suele llamar fosfato, la pentosa, que es un azúcar, ¿vale? Que ya hemos visto, pentosa en los glúcidos es un azúcar, y la base nitrógena. Bien. Teniendo aquí los tres componentes, ¿vale? Las bases nitrogenadas, ¿qué son? Bueno, son componentes orgánicos cíclicos, ¿vale? Son componentes complejos que están formados tanto por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Como veis, son anillos formados por estos átomos, ¿vale? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque el oxígeno no está presente siempre, pero bueno, en principio formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Y se dividen en dos tipos. Podemos tener bases nitrogenadas púricas y bases nitrogenadas pirimidínicas. ¿Por qué se denominan así? Por la molécula de origen, es decir, si una base nitrogenada proviene de la purina, se denomina púrica. ¿Cuáles son estas bases nitrogenadas? La adenina y la guanina. Bien, que como veis están formadas por dos ciclos, dos anillos cada uno. Bien. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas pirimidínicas? Las que provienen de la pirimidina. Bien, y son la citosina, la timina y el uracilo, que en este caso están formadas por un solo anillo, un solo ciclo. Bien. Os voy marcando en las diapositivas en verde lo que es parte exclusiva del ADN y en rojo lo que es parte exclusiva del ARN. ¿Esto qué implica? Que en cualquier molécula de ADN encontraremos como base nitrogenada la adenina, la guanina, la citosina y la timina, pero no el uracilo. Y en el caso del ARN encontraremos la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, pero no la timina. ¿Bien? Por tanto, uno de los tres componentes de las bases nitrogenadas, perdón, de los nucleótidos, hemos dicho que son las bases nitrogenadas, ¿vale? Aquí presentes. ¿Cuál es la siguiente parte o el siguiente componente? Las pentosas, los azúcares, ¿vale? Si son pentosas, son azúcares formados por 5 carbonos, ¿bien? Tenemos dos tipos, la ribosa y la desoxirribosa, que son muy similares entre ellas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia muy pequeña. En el segundo carbono de este azúcar podemos tener un grupo hidroxilo, en ese caso será una ribosa, o podemos tener un hidrógeno, es decir, este hidroxilo ha perdido el oxígeno. Por eso se denomina desoxi. Por tanto, podemos tener una ribosa o una desoxirribosa. Bien, en función de si este grupo hidroxilo es hidróxilo o ha perdido el oxígeno. Bien, por tanto, la ribosa con el grupo hidroxilo formará parte del ARN, mientras que si ha perdido el oxígeno se llamará desoxirribosa y forma parte del ADN. Bien, y el último componente que nos queda es el ácido fosfórico. Bien, que es la parte invariable, no cambia, no varía, está presente tanto en ARN como en ADN, en nucleótidos que formarán el ADN como en nucleótidos que formarán el ARN. Bien, y tiene la siguiente estructura, la que vemos en la imagen. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo será un nucleótido que forme parte del ADN con lo que yo os he descrito previamente y del ARN? Bueno, primero una información o cómo la nomenclatura, es decir, cómo se llaman, ¿vale? Los nucleótidos que forman el ADN se llaman desoxirribonucleótidos, ¿vale? Mientras los que forman parte del ARN se llaman ribonucleótidos. Vale, ¿qué tendremos? Uno, ácido fosfórico, ¿vale? Tanto en ADN, tanto en desoxirribonucleótidos como ribonucleótidos. ¿Bien? Después, dentro de los tres componentes, el fosfato, el ácido fosfórico es igual.
¿El azúcar o la pentosa? ¿Cómo es? En el ADN será una desoxirribosa y en el ARN será una ribosa. ¿Por qué? Porque en el segundo carbono de ese azúcar podemos tener un grupo hidroxilo o no tenerlo. ¿Bien? Y lo último que nos queda, el último componente, la base nitrogenada. En el ADN, como ya hemos dicho previamente, serán o la adenina o la timina o la guanina o la citosina. ¿Bien? Y en el ARN esas bases nitrogenadas pueden ser la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez hemos descrito los nucleótidos, hemos dicho que los nucleótidos son monómeros, ¿bien? Y estos monómeros se irán uniendo entre ellos para formar cadenas y formarán lo que denominaremos polinucleótidos, ¿vale? ¿Cómo se unen estos nucleótidos unos a otros? Bien, mediante un enlace que se denomina fosfodiéster, ¿vale? ¿Cómo se formará este enlace? Bien, tenemos que tener dos nucleótidos para empezar, ¿vale? Para formar una cadena empezaremos uniendo un nucleótido con otro y así sucesivamente. Por tanto, tenemos un nucleótido, ¿bien? Y otro nucleótido. ¿Cómo se unirán? En este primer nucleótido, es decir, base nitrogenada, pentosa y fosfato, tenemos el hidróxilo del carbono 3', ¿vale? Dentro del azúcar, el tercer carbono, tendremos un grupo OH, un grupo hidróxido, ¿vale? Que reaccionará con un grupo hidróxilo del ácido fosfórico del siguiente nucleótido, ¿vale? Bien, tenemos un grupo hidróxilo, otro grupo hidróxilo. Reaccionan, ¿vale? Liberando una molécula de agua, por tanto se queda en el enlace un oxígeno, ¿vale? Y se libera una molécula de agua. Y así iremos uniendo un nucleótido a otro, ¿vale? Por tanto, siempre reaccionan el grupo hidróxilo de un nucleótido en 3' con el ácido fosfórico, con el hidróxilo del ácido fosfórico de otro nucleótido, ¿vale? Bien. Así formaremos cadenas, ¿vale? Y en estas cadenas tendremos una parte que es invariable y otra parte que cambiará, ¿vale? ¿Cuál es la parte invariable? El esqueleto que forman las pentosas y los ácidos fosfóricos. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué en este caso pasamos las pentosas al grupo de invariables? Porque dentro de un tipo de polinucleótido, es decir, por ejemplo, todo el ADN tiene la misma pentosa, ¿vale? Siempre será desoxirribosa. Y cualquier polinucleótido que sea ARN siempre tendrá como pentosa la ribosa, ¿vale? Por tanto, dentro del mismo tipo de polinucleótido o ácido nucleico, ¿vale? Que no los podemos usar como sinónimos, ¿vale? Pero dentro de cualquier polinucleótido tendremos los fosfatos que no cambian y las pentosas que no cambian. ¿Y cuál será la parte que varíe? Pues cada nucleótido que forma esa cadena, ¿qué base nitrogenada tiene? ¿Vale? Por tanto, las bases nitrogenadas irán variando. Bien, así podemos tener en una cadena dos extremos, ¿vale? Como en cualquier cadena. En este caso tenemos un extremo en el que el fosfato de ese nucleótido esté libre, sin unirse, ¿bien? Y ese será el extremo 5', y otro extremo en el que el hidróxilo del tercer carbono del azúcar quede libre, ¿vale? Y será el extremo 3'. ¿Vale? Así, las cadenas se pueden orientar según por dónde estés leyendo, es decir, si estoy leyendo desde el fosfato hasta el hidróxilo del 3', estoy leyendo al 5', 3'. Si leo al revés, será de 3' a 5'. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué nos queda por ver? Ya hemos visto cómo se forman esas cadenas, ¿vale? Esos polinucleótidos. Pero esos polinucleótidos se pueden o no unir a otras cadenas, ¿vale? Tienen estructuras diferentes en función si son parte del ADN o del ARN, ¿vale? En el primer caso, dentro del ADN, una molécula de ADN, un ácido nucleico del ADN, ¿vale? Estará formada
por 2 cadenas polinucleotídicas. Bien, estas cadenas se unirán entre ellas, ¿vale? Y serán antiparalelas. ¿Qué significa? Que una estará orientada de 5' a 3', mientras que la paralela estará orientada de 3' a 5', ¿vale? ¿Cómo se unen estas cadenas? Bueno, estas cadenas se unen mediante las bases nitrogenadas, ¿vale? Las bases nitrogenadas, entre ellas, forman enlaces de hidrógeno. ¿Bien? ¿Cómo son estos enlaces entre las bases nitrogenadas? Bueno, siempre se une una base púrica con una pirimidínica. Es decir, se unirá la adenina con la timina, que es adenina púrica, timina pirimidínica, y la guanina con la citosina, ¿vale? Guanina es púrica, citosina pirimidínica. ¿Por qué no hay uracilo? Porque estamos hablando de ADN, de desoxirribonucleótidos, por tanto, solo hay timina, no hay uracilo, ¿vale? Así, uniendo 2 cadenas antiparalelas mediante estos enlaces de hidrógeno, se forman hélices dobles, ¿vale? Y estas estructuras ya tienen su función. ¿Bien? ¿Cómo es la estructura del ARN? En principio, solo son una única cadena, ¿vale? Un polinucleótido que ya hemos descrito cómo se forma antes. Por tanto, tendremos nucleótidos, ribonucleótidos unidos unos a otros formando una cadena. Eso será una molécula de ARN, ¿vale? Lo que sí que ocurre es que a veces, en ciertas regiones, si las bases nitrogenadas son complementarias, puede haber regiones que se doblen sobre sí y formen hélices, ¿vale? Pero en principio es solo una cadena, ¿vale? Según cómo esté compuesta esa cadena, es decir, cuántos nucleótidos de cada tipo tiene, ¿vale? Y cómo esto forma una estructura, diferenciamos 3 grandes grupos de tipos de ARN, ¿vale? El ARN mensajero, el ARN transferente y el ARN ribosómico, que cada uno tendrá una función concreta. ¿Bien? Bueno, aquí os he dejado un vídeo por si queréis repasar todo lo que vamos diciendo hasta ahora, ¿vale? Por tanto, integrando toda la información que hemos dicho, ¿vale? Resumiendo todo lo que hemos dicho ya. Tenemos 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Esto ya lo traíamos de casa previamente, ¿vale? Por tanto, ¿en qué se diferencian? 1. Tipos de nucleótidos. El ADN está formado por unos nucleótidos concretos y el ARN está formado por otros nucleótidos concretos. ¿Cómo son los nucleótidos que forman el ADN? Bien, se denominan desoxirribonucleótidos y tienen, como cualquier nucleótido, un ácido fosfórico, una pentosa, que en este caso es una desoxirribosa. Recordad, en el segundo carbono, en el 2', no hay un grupo hidroxilo, y una base nitrogenada, que podrá ser adenina, timina, citosina o guanina, ¿vale? ¿Cómo será un nucleótido que sea parte del ARN? Se denominará ribonucleótido, ¿vale? Y tendrá un ácido fosfórico, una pentosa, que en este caso será una ribosa, es decir, en el segundo carbono tiene un grupo hidroxilo, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, uracilo, citosina o guanina, ¿vale? Entonces, estos nucleótidos se unirán unos a otros mediante enlaces fosfodiéster para formar los polinucleótidos. ¿Bien? Estos polinucleótidos se pueden quedar en una cadena única o unirse con otra cadena, ¿vale? En el caso del ADN tendremos 2 cadenas polinucleotídicas antiparalelas, es decir, una orientada en 5', 3' y la otra orientada en 3', 5', que se unen mediante los enlaces que forman, recordad, las bases nitrogenadas, ¿vale? Formando hélices dobles. Y en el caso del ARN, en principio tendremos una cadena única y 3 tipos diferentes de ARN, ¿vale? ARN mensajero, transferente y ribosómico. Y hasta aquí la sesión de hoy.
Muchas gracias por vuestra atención.